15 minutos de la mañana vamos a conectar en directo con la Junta de Gobierno Local que ofrece hoy la alcaldesa Ángeles Muñoz. Lo escuchamos. Bueno, muy buenos días. Como saben, en la Junta de Gobierno Local de esta mañana se han aprobado una serie y se han llevado una serie de acuerdos. Algunos de ellos queremos trasladarlo como se hace todas las semanas y en este caso, además, teniendo en cuenta la importancia y el peso que ha tenido en esta Junta de Gobierno Local el área de urbanismo, un área que, por otro lado, saben que supone un dinamismo para nuestra economía y, por lo tanto, un respaldo importante a la actividad económica de la ciudad, pues quería que también la responsable, la concejala delegada del área, Kika, estuviera para poder, bueno, pues en caso de que haya alguna pregunta por parte de alguna de nuestra televisión Marbella, que es la que emite esta rueda de prensa, o también a través, como saben ustedes, de las posibles preguntas que hacen a través del Gabinete de Comunicación. Bueno, como les decía, hoy se han llevado varias licencias importantes. Estamos hablando de 6 licencias de obra mayor por un importe de unos 20 millones de euros, concretamente 19.990.000 euros. Licencias de obra mayor para viviendas, en este caso 5 viviendas, y para un hotel, que teniendo en cuenta la importancia que tiene en nuestra localidad, las circunstancias en las que estamos además, ¿no?, en los momentos por los que hemos pasado, el que se siga apostando para poder sacar adelante obras tan importantes para nuestro desarrollo, como es un hotel de 4 estrellas, un hotel de 68 habitaciones en la zona de Villaparra, Palomera, ¿saben dónde está? Justo detrás de la zona del Oasis. Estamos hablando de una inversión solamente de licencia de horas de más de 10 millones de euros, concretamente 10.200.000, que llegarán hasta los 20 millones una vez que tengan, bueno, pues las previsiones de la ejecución de la obra por parte del grupo que saca adelante este hotel. Un hotel que quiere empezarán de manera inmediata, que quiere que para el 2023 pueda estar abierto y, como les decía, estos son puestos de trabajo, es una decisión dentro del ámbito empresarial de que sigue siendo interesante invertir en nuestra localidad, y creo que ese hotel, esas 68 nuevas habitaciones de 4 estrellas, bueno, pues incrementan la oferta hotelera, que yo creo que es una de las mejores que podemos tener en Andalucía y, por lo tanto, en España, y creo que es una estupenda noticia para la localidad. Sumamos a estas 6 licencias de obra mayor, a estos 20 millones de euros, sumamos otros 4.200.000 euros más en licencias comunicadas, licencias menores, tanto en San Pedro como en Nueva Andalucía. Estamos hablando, como les decía, de 16 licencias, 4.200.000 que se suman a esos 20 millones, pues casi 25 millones en licencias, que suponen no solamente un incremento y una inyección económica, por lo que el ayuntamiento obtiene en torno a esas licencias, esas tasas que se cobran, sino también, y yo creo que en estos momentos para nosotros lo más relevante, los puestos de trabajo que se generan a raíz de todos estos acuerdos que se aprueban en cada Junta de Gobierno local. Al igual que se ha hecho un nuevo acuerdo, que en este caso pretende que antiguas urbanizaciones que han tenido problemas heredados desde hace mucho tiempo, pues por la situación urbanística que se ha vivido, ¿no?, en torno a la cesión de viales o de zonas verdes, o en fin, al reconocimiento por parte del ayuntamiento de cómo estaban esas obras de urbanización y esa tramitación en la gestión urbanística. Bueno, pues como ya se ha hecho en otras ocasiones y estudiado cada uno de los expedientes, se lleva a Junta de Gobierno local la declaración de la innecesariedad de la reparcelación en algunos ámbitos de nuestro término municipal, y eso, para quien no esté muy al tanto de la terminología urbanística, pues supone que algunas de esas viviendas que desde hace mucho tiempo solamente podían hacer algunas obras de mantenimiento, pero no podían demoler una casa en caso de que tuvieran un nuevo comprador y quisieran hacer una obra integral, o que hubiera una parcela que no se hubiera construido antes y que no tuviera la posibilidad de tener licencia. Con el acuerdo que hoy llevamos se da la alternativa a esas parcelas, a esos suelos, que puedan tener, bueno, pues el pleno reconocimiento y, por lo tanto, que se puedan solicitar licencias, no solamente ya de reforma o remodelación, sino licencias de nueva construcción. Estamos hablando de zonas, por ejemplo, en Río Real, en este caso 30 viviendas,
Casi todas, una parte importante de esas urbanizaciones, como les decía, son muy antiguas, aunque quedan parcelas sin que hayan podido edificarse, con lo cual ahora tendrán esa posibilidad. Pero, como les decía, esas antiguas casas pues podrán tener una remodelación integral. Se podrán demoler, se podrán reconstruir y creo que eso es una estupenda noticia para todos esos vecinos. Son en concreto 6 zonas de nuestro término municipal, como les decía, una en Río Real, también en toda la zona de la calle Finlandia, que también nos la habían pedido porque había algunas parcelas que no se habían edificado y hasta que no se hace esta declaración formal no se puede pedir esa licencia. En la zona de Las Palmeras, donde bueno, pues hay 10 viviendas, pero quedan la mitad, o sea, para poder edificar. Estamos hablando también de Andasol, que es una urbanización en la zona este de Marbella, en la zona de Las Chapas, que en este caso son 94 viviendas. Y creo que aquí bueno, pues había muchas familias que estaban a la espera de esta decisión para poder remodelar en su integridad, por lo tanto demoler y volver a construir casas que en algunos de los casos pues tienen más de 50 años. Estamos hablando de la zona del Viria 1, en este caso sí que hay 273 viviendas. Por lo tanto, está prácticamente todo edificado, pero sigue existiendo algunas de las parcelas que van a tener esa oportunidad. Como les decía, estas viviendas también tendrán esa alternativa, de ahí que lo estuvieran solicitando al ayuntamiento. Y también en la zona industrial, justo en la zona sur de la 340, son todas las naves industriales y, por lo tanto, creo que también ahí hacía falta el poder sacar adelante algunas de estas cuestiones. Por otro lado, se le otorga al ayuntamiento todos los terrenos dotacionales, estamos hablando de los viales ya construidos, ya utilizados desde hace, como les decía, mucho tiempo, equipamientos, zonas verdes, pero que a partir de ahora pasan a ser ya patrimonio municipal del ayuntamiento y, por supuesto, como les decía, y esto a efectos de los propios interesados, que la concesión de licencias de obras para los solares existentes en esos ámbitos a los que antes les resultaba absolutamente imposible poder tener una licencia para construir su vivienda, se le da esa alternativa y esa posibilidad. Lo que pretende este ayuntamiento es, con todas las garantías legales, con todos los procedimientos absolutamente de manera transparente, el hacer posible que tengamos un urbanismo más dinámico que permita que las necesidades que ahora mismo pues, responden a una demanda por el sector y también a la inyección económica y al crecimiento económico que en estos momentos es más necesario que nunca, pues que pueda llevarse a cabo. De ahí que yo le agradezco pues, a todo el área de urbanismo que se esté haciendo ese esfuerzo tan importante para poder llevar acuerdos como los que llevamos el pasado pleno, acuerdos tan necesarios como la reconversión de zonas que dejaron de ser industriales hace mucho tiempo, hacer zonas mucho más urbanas o a proyectos de desarrollo como los que acabamos de llevar a esta Junta de Gobierno local. Así que espero que puedan ser muchas las ocasiones y las oportunidades que podamos tener de presentar acuerdos tan beneficiosos para la ciudad, para nuestra economía, para nuestro desarrollo, como las que hemos hecho en el día de hoy. Y cualquier pregunta que quieran hacer de este tema, de cualquier otro, a su disposición. Onda Cero pregunta qué número de viviendas de la calle de Finlandia o qué número de naves en la zona sur de la 340 se podían ver beneficiadas por todas, o sea, se le da a todo el ámbito, y por lo tanto, en este caso, pues toda la zona de la parte industrial 1 de Marbella se le da esa posibilidad, exactamente igual que a la calle Finlandia, y en el resto de los sectores que les he dicho de la misma manera, ¿no? Estamos hablando de la zona de Las Palmeras, Andasol, El Viria y lo que decía en la zona de Río Real. Y del Málaga hoy hablan también de cuántas parcelas hay en total y por qué hasta ahora no se podían realizar esas actuaciones. Porque no tenían hecho, por parte del ayuntamiento no se había considerado que las obras de urbanización y por lo tanto todo lo que era la reparcelación, toda la tramitación urbanística hubiera estado terminada
Se ha tenido que hacer un estudio pormenorizado de cada uno de ellos. Como les decía, el no tener, como tenemos o como tuvimos en el 2010, un plan general que efectivamente daba como suelo urbano consolidado, estas parcelas nos obligan ahora a traerlas, pero es cierto que se tiene que hacer pues un estudio, en este caso a instancias de interesados, y además un estudio por parte de los servicios técnicos, los servicios de infraestructuras del propio ayuntamiento. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Pues acabamos de escuchar los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno Local, hoy de manos de la alcaldesa Ángeles Muñoz, y vamos a repasar la actualidad de San Pedro Alcántara. Nos visita Javier García, su teniente alcalde. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Se ha notado el puente? Bueno, se ha notado muchísimo, tanto en Marbella como en San Pedro, el hecho de que se haya podido ya realizar movilidad a nivel provincial de las 8 provincias de Andalucía ha significado que ha habido muchas personas que nos han visitado, con muchas ganas de paseo marítimo, con muchas ganas de casco antiguo, el centro histórico tanto de Marbella como de San Pedro, y con muchas ganas también de sol, que además ayer fue un día espectacular, y muy contentos porque además ayer sondeando tanto en Marbella como en San Pedro a profesionales de la restauración, muy contentos porque la gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas, los que pueden, de gastar, y para nosotros vivimos del turismo, y por tanto yo creo que es una muy buena noticia que los fines de semana va a mejorar la actividad económica en nuestra ciudad, que espero que dé pie a que podamos tener un buen verano. Sí, hemos tenido lleno, tanto en Marbella como en San Pedro, los paseos marítimos, los chiringuitos. La verdad es que nos decían que ha funcionado muy bien. Esperemos que sea un poco la línea, la tónica. Sí. Culturalmente también, tenemos aquí en Marbella Todo Danza, la programación en San Pedro, que nos traía este sábado a Imanol Arias. La verdad es que un lleno dentro del aforo permitido. Hay que decir como anécdota que bueno, pues que el día de la función, el sábado, ya no había entradas, no se pudieron vender en taquilla, que normalmente desde aquí pedí disculpas a las personas que no pudieron acceder a esta obra de teatro, pero realmente muy satisfecho de contar con Imanol, es decir, el hecho de traer una obra dirigida por Carlos Saura como el coronel no tiene quien le escriba, la verdad es que muy satisfecho. Yo estuve presente junto a nuestro director del área de cultura, también nuestro compañero de deporte Javier Mérida. Había mucha expectación y fue un auténtico lujo, un lujazo, contar con Imanol, y sobre todo que lo dio todo. Además hizo un epílogo fuera ya de obra donde hablaba un alegato en pro de la producción, de la actividad cultural y lo que ha significado esta pandemia, y sobre todo un mensaje esperanzador. A pesar de que la obra de teatro, pues lógicamente no habla de la vejez y de la soledad, pues era pesimista, él realmente intentó vincularlo al final y muy satisfecho, y lo cual demuestra que esto no es una gota de agua en medio del desierto, sino realmente esta forma parte de una programación, la programación cultural de San Pedro de Alcántara, en este caso primavera, y ahora estamos trabajando ya pues lo que sería verano, y especialmente la programación de teatro de otoño-invierno, que esperemos podamos contar ya con un aforo completo, volver a horarios que no sean o matutinos o vespertinos, sino que podamos intentar tener horarios más acordes con obras de teatro de este nivel, y muy satisfecho. Pero ya se están haciendo representaciones a las 8 de la tarde, sí, ¿no? Sí. Hubo que hacer cambios, movimientos, pero bueno, ya algunas de ellas ya han vuelto a su horario original. Pero la idea es que se normalicen, sí, ¿no? Y en este caso estáis poniendo imágenes de la obra de teatro, y la verdad, muy contento sobre todo porque el público que asistió, que no solo era de San Pedro, me encontré gente de Estepona, de Benaví, de Marbella. La verdad es que muy satisfecho. Yo creo que la principal tarea que tenemos nosotros, aparte de una función cultural, es satisfacer la necesidad de prestar el servicio, en este caso culturales, a los vecinos, no solo de nuestra ciudad, sino también de toda la comarca. Está muy bien. Bueno, hay que repasar esa programación porque merece la pena, tanto la de Marbella como la de San Pedro. Vamos ahora con infraestructuras. La pasada semana la alcaldesa viajaba a Sevilla para firmar un protocolo, porque se va a construir en San Pedro Alcántara un intercambiador. ¿Qué va a suponer para la ciudad? Bueno, pues va a significar este intercambiador, que hay que recordar que es una parcela que está el ayuntamiento a punto de obtener, porque
tiene propiedad privada, pero es un sistema general y por lo tanto un equipamiento público. Y bueno, la gran noticia es que esta actuación en esta infraestructura de transporte tan importante, pues hay dos grandes noticias. Por un lado, que será a cargo de un convenio que se va a firmar con la Consejería, en este caso de Transporte, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, una labor muy importante que ha hecho nuestra alcaldesa, y a su vez también hay que decir que estamos hablando de contar con una infraestructura que realmente San Pedro necesitaba. Hay que recordar que anteriormente en la legislatura del 2015 se hizo unas dependencias para poder contar con este intercambiador de transporte un poco más hacia el oeste, pero realmente se considera que es una muy buena ubicación. Para aquellos que no la conozcan, es la parcela que se conocía o se conoce como el Cielo de San Pedro, junto a la carretera autonómica 397, popularmente carretera de Ronda, y el enlace de la autovía 7, y realmente está perfectamente comunicada con los ejes de comunicación, con la red viaria, y lo que es más importante, porque claro, algunos vecinos me dicen, no, ¿y por qué no en el centro? En el centro, porque realmente las ciudades sostenibles, en las ciudades del siglo XXI, pues realmente la infraestructura de transporte de este tipo, igual que los aparcamientos tienden a ser periféricos, tienen que situarse, podemos decir, en la periferia, porque lógicamente si el objetivo es que el centro de las ciudades pues sean medioambientalmente hablando mucho más limpias, tengan menos tráfico, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, lógicamente una estación de autobuses moderna no puede estar en el centro. Hay que ver el ejemplo de Marbella, estaba en el centro, se desplazó a la periferia y lógicamente tiene que situarse en la periferia, una periferia que está dentro del casco urbano de San Pedro de Alcántara. Yo creo que es una gran noticia. Ahora realmente lo que va a estudiar y van a trabajar desde la Consejería de Fomento es en la redacción del proyecto y posteriormente pues ponernos a la licitación y a ejecutarla, porque igual que estamos haciendo el nuevo centro de salud, el nuevo instituto, yo creo que una de las patas que estaban pendientes en cuanto a infraestructura, esta terminal o este intercambiador de transportes, que es muy importante porque le va a dar respuesta al transporte de pasajeros interurbano y también urbano. Y yo creo que es dotar a la entrada de San Pedro también lógicamente de dotarla de algo que en el futuro próximo va a ser una realidad. Serán zonas residenciales, pero también tendrán zonas de equipamientos públicos, y en este caso yo creo, y lo dijimos cuando llegamos a San Pedro, ¿no? Llegamos en junio del 2019, que era una de las prioridades, ¿no? El poder contar el intercambiador. Han pasado 2 años, se ha trabajado en esta parcela, se ha conseguido casi la cesión completa ya, está simplemente para que se materialice, y muy contento, la verdad que muy contento y satisfecho, y desde aquí pues iremos dando noticias, aprovechando también la televisión Marbella para... Iremos repasando porque son los primeros pasos. ¿De cuánto tiempo más o menos estamos hablando? ¿Cuándo podría ser una realidad? Pues nosotros calculamos, nos gustaría que en un plazo máximo de 2 años fuese una realidad. 2 años. Ese es el objetivo. También la intención es que se pueda financiar con fondos europeos, al igual que nosotros tenemos los fondos de EDUSI, y la verdad es que muy contentos, porque al final el puzzle de los equipamientos pues se va cubriendo. Centro de salud, nuevo instituto, se resolvió el tema del tanatorio, intercambiador de transporte, intentar mejorar la red viaria. Ahora nos quedan 2 asignaturas pendientes, que son el famoso tercer carril podemos decir, de la entrada al soterramiento, y después fundamentalmente yo considero que una prioridad el que por fin salga adelante el proyecto de la estabilización del frente litoral, los famosos espigones que tan necesarios son para poner en valor las playas de San Pedro de Alcántara. Vamos a hablar también de trabajos del día a día, que son también muy importantes, ¿no? En distintos puntos del municipio. En este caso, bueno, trabajos de pintura en la Avenida Oriental, trabajos de conservación en los colegios, en el Miguel Hernández. Bueno, estos son continuos, los de los distintos centros educativos. Bueno, en principio decirte que con respecto a los centros educativos, nosotros, por si algún espectador no lo sabe, algún vecino, nosotros tenemos competencia en lo que es la conservación y mantenimiento de los centros educativos de infantil y primaria. Con respecto a los institutos tenemos 3, pero no tenemos competencia en su conservación y mantenimiento, aunque cada vez que nos llaman, lógicamente nosotros estamos cerca de ellos. En San Pedro tenemos 5 centros educativos, tenemos un plan de conservación de colegios en Marbella y en San Pedro, y nosotros lo que estamos haciendo es, en base a las partidas presupuestarias que tenemos en los próximos 5 años, es plantear las prioridades que nos marcan los directores de los centros.
sus directores, sus directoras nos marcan unas prioridades y nosotros lo estamos intentando acometer en los periodos vacacionales. Estamos hablando de Semana Blanca, Semana Santa, el grueso será en verano, que durante la actividad académica pues para, y después estamos también pues con los pequeños detalles de día a día, pero estamos intentando también realizar actuaciones estructurales, que realmente zonas de sombra con el tema de la pandemia han hecho que sea necesario, el tema de aperturas de aseos a los patios, lógicamente haciendo los centros mucho más accesibles y donde mejoren, podemos decir, las condiciones para poder desarrollar con plena normalidad la vida de un centro educativo como es un colegio. Y en este caso estamos muy contentos, creemos que los directores y las comunidades educativas también, porque nosotros asistimos a todos o casi todos los consejos escolares, y los que marcan las prioridades son los directores. Ellos saben que hay una partida presupuestaria y lógicamente nos plantea una hoja de ruta para los próximos 5 años de cara a mejorar sus instalaciones. Hay colegios que tienen sus instalaciones mucho más deterioradas por el paso del tiempo y otros que son más nuevos que requieren menos inversiones. Pero yo creo que las comunidades educativas de los centros, tanto de Marbella y San Pedro, representan un porcentaje muy elevado de la población de nuestra ciudad y no se entiende que realmente una administración como el Ayuntamiento de Marbella y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro pues no estén apoyando y sobre todo mejorando estas instalaciones, porque realmente la vida escolar yo creo que marca los tiempos de las ciudades. Cuando hay periodos vacacionales se nota que cambia, hay mucho menos tráfico, mucha menos actividad por la mañana o al mediodía, y yo creo que eso, yo aparte, como al ser docente, pues lógicamente yo donde me siento muy a gusto es con los centros educativos, y en este caso pues estamos mejorando su día a día y sobre todo sus instalaciones para que puedan trabajar y los alumnos puedan recibir sus clases. Debe ser continuo, obviamente. Venimos hablando de proyectos que van a finalizar. Tenemos el instituto, el centro de salud, el polígono industrial. Se va a llevar a cabo una reordenación del tráfico después de esta primera fase también, ¿no? Sí, porque el polígono industrial ha habido una primera fase muy importante, que es el hecho de a instancia de los empresarios, porque yo creo que los políticos tenemos que escuchar a los vecinos y a los empresarios. En este caso, pues los empresarios del polígono de la primera fase nos plantearon la necesidad de aparcamientos, ¿no? El hecho de que sus empresas, sus comercios lógicamente pues tenían dificultades, y eso significaba que los clientes aparcaban encima de las aceras, en doble fila, y realmente era un poco caótico. Redactamos 2 proyectos, un aparcamiento en calle Chipre y otro en calle Malta, que ya se han construido, no simplemente fueron unas promesas, sino se hicieron realidad, y estamos hablando de poder contar con 322 plazas de aparcamiento en superficie, incluido aparcamiento para personas discapacitadas. Y como nos decían los empresarios, Javier, Ángeles, es que no existen polígonos que tengan 322 plazas de aparcamiento garantizadas. ¿Cuál es la siguiente fase que nos planteaban ellos? Ahora habrá que hacer una reordenación del tráfico, porque hay personas que son contumaces, que son persistentes y que siguen aparcando encima de la acera, en doble fila, cuando tienen unos aparcamientos para poder utilizarlo. Entonces lo que nos piden, que en colaboración con tráfico, en colaboración con la policía local, primero campañas de sensibilización, y después que busquemos... Esto resulta increíble. Sí, pero es que... O sea, claro, los dotas de más aparcamiento y se sigue aparcando. No, porque queremos aparcar en la puerta. Queremos aparcar en la puerta, y lógicamente cuando tienen aparcamiento a 100 o 150 metros. Entonces lógicamente vamos a iniciar una campaña de sensibilización en colaboración con el polígono industrial, pero después tendremos que actuar de otra manera. Lógicamente no nos gusta, pero realmente tenemos que dinamizar el polígono donde sean las comunicaciones fluidas, y sobre todo que los estacionamientos, aunque sean temporales, no perjudiquen la actividad económica del polígono, que hay que recordar que son ahora mismo pues, uno de los grandes motores económicos de nuestra ciudad. Bueno, hay que tener un poquito de sentido común. Javier García, gracias por la visita, seguimos hablando. Gracias a vosotros, como siempre, por llevar todas las noticias de San Pedro Alcántara a todos los hogares. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de las citas deportivas del fin de semana. Hasta ahora.